Cordial saludo a todos. Soy el alumno José Willington Ortiz Yepes de la Corporación Universitaria Americana. Estoy en el cuarto semestre. Este video lo voy a grabar para la materia de criminología, el análisis que nos colocó el profesor Elkin Centeno del auto 121 de 2018 y el auto 110 de 2019. Bueno, primero que todo tenemos que hacer aclaración que es un auto. Entonces un auto es un seguimiento especial que se le hacen a unas tutelas y esas tutelas a sus debidas sentencias. Entonces, ¿qué hace la Corte Constitucional? Crea una sala especial con 4 magistrados para llevar un seguimiento a unas tutelas, unas sentencias tipo T, que son de tutela, que son de derechos fundamentales, y se le hace un seguimiento especial para ver en qué punto va, si las entidades comprometidas sí han cumplido y a ver otras medidas que se pueden tomar. Entonces decimos que la magistrada sustanciadora de estos dos autos es la magistrada Estela Ortiz Delgado. Este último auto fue elaborado el 11 de marzo de 2019, el auto 110, y lo sustentan las sentencias T388 de 2013 y T762 de 2015. Entonces, tutelas, estas dos sentencias, perdón, fueron dos tutelas que colocaron unas personas privadas de la libertad que hacían un reclamo de los derechos fundamentales que se le estaban vulnerando en las cárceles de Colombia. Entonces, para saber qué derechos tienen los presos, les voy a describir rápidamente. Entonces, el primero es el derecho a una calidad de vida digna, que totalmente se encuentra violada en estos centros de reclusión. Derecho a la educación, podemos decir que es muy regular, no todos tienen acceso a la educación. Derecho a la salud, ustedes saben que aquí en Colombia la salud es muy débil y más que todo para las personas que están privadas de la libertad. El otro derecho es derecho al trabajo. No en todas las cárceles se tiene la posibilidad de que los detenidos o las personas privadas de la libertad accedan a un trabajo. El otro derecho es un contacto familiar, en Colombia es muy regular. El otro derecho es derecho al debido proceso, que ustedes ya saben que el sistema judicial colombiano todavía tiene muchas falencias. Y otro derecho es el derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos ni a penas crueles e inhumanos o degradantes. Este último derecho, los mismos personas privadas de la libertad en los centros de reclusión se ven muy vulnerados este derecho, más que todo por parte de las personas del IMPEC, que es la Guardia Penitenciaria, o en otros casos también por parte de los mismos presos que agreden a otros presos. Entonces, ya teniendo claridad de cuáles son los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, vamos entonces a entrar de lleno al análisis de los dos autos. Entonces, ¿cuál es la regla principal de estos autos? Creada por la Corte Constitucional. Ellos hablan de una aplicación de la regla de equilibrio decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Que consiste que todas las entidades relacionadas con las personas privadas de la libertad tienen que permitir el ingreso a los establecimientos penitenciarios y carcelarios nada más con estas siguientes condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, que la cantidad de personas que ingresan a la misma sea menor o igual cantidad de las personas que salgan de estos establecimientos carcelarios. ¿Qué quiere decir? Cuando vayan a entrar personas privadas de la libertad a los centros carcelarios, en la semana anterior debieron haber salido la misma cantidad o una cantidad más alta para poder ingresar a estas nuevas personas a los centros penitenciarios. Bueno, entonces, un ejemplo de que la gente que haya salido de estos centros de reclusión son, por ejemplo, los que son trasladados o aquellos que obtienen la libertad. Entonces, de acuerdo a esta variante, se debe aplicar el ingreso de los nuevos
de las nuevas personas a los centros de reclusión. El segundo, el número de personas en el establecimiento debe estar disminuyendo progresivamente y constantemente de acuerdo con las expectativas y proyecciones programadas. De acuerdo a estos autos, entonces, qué debe pasar en los centros de reclusión? Debe ir paulatinamente disminuyéndose la población carcelaria y a medida que van saliendo las personas privadas de la libertad, tienen que ir entrando menos a estos centros de reclusión, menos personas a estos centros de reclusión debe estar ingresando para llegar al tope de la capacidad máxima en cada centro de reclusión. Con esto, ¿para qué se hace esto? Con el fin de garantizar los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, como son las personas que están condenadas o sindicadas. Bueno, pero ahí se presenta un problema porque en estos autos han, han tomado pues la palabra muchas entidades del Estado y también han tenido en cuenta quejas de funcionarios del IMPEC. Entonces, la directora regional del noroeste del Instituto Nacional Penitenciario envía un documento a la Corte Constitucional que le hagan una aclaración para ella saber a quién debe hacerle caso en este caso. Entonces ella dice que no sabe si actuar entre unos fallos constitucionales o unos fallos de unos jueces que le ordenan recibir condenados. Ella manifiesta que los centros de reclusión que están a cargo de ella ya están con un tope muy alto, entonces no puede recibir más personas al centro de reclusión. Entonces en las sentencias tipo T que hace la Corte Constitucional le emiten la orden de que no pueden recibir más personas privadas de la libertad en estos establecimientos que tienen ya mucha cantidad de personas. Pero asimismo les llegan unos fallos de unos jueces del circuito municipales que le ordenan recibir personas que van a cumplir condena. Entonces ella dice que al ver que estos fallos se contradicen, pide una aclaración a la Corte Constitucional para que para ella poder saber actuar, porque si no cumple si no cumple un fallo, incurrirá en desacato, y si no cumple el otro, incurrirá prisión o una pena pecuniaria. Bueno, la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-62 de 2015, dice que bajo la premisa de la desarticulación de la política criminal, engendra la vulneración masiva y generaliza los derechos de las personas privadas. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Que el Ministerio de Justicia tenía una política criminal en cual atentaba contra los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que le damos una sugerencia al ministerio que cambie esta política para que las personas que están privadas de la libertad se le dejen de estar vulnerando los derechos. Asimismo, la Corte Constitucional pide unas respuestas al Ministerio de Justicia y el Derecho, y el ministerio dice que según informaciones del IMPEC hay 39 establecimientos penitenciarios y carcelarios que cumplen con la regla de equilibrio decreciente. 55 centros de reclusión tienen orden de ser cerrados. De acuerdo al reporte de la Policía Nacional, en los centros de reclusión transitoria para el 5 de octubre del 2018 se encontraban aproximadamente 6.593 personas detenidas por más de 36 horas. Entre ellas hay 5.741 con calidades indicadas y 852 en calidad de condenadas. ¿Qué dice el Ministerio Público? Que a ellos se les hace insostenible una, una, una medida de estas porque vemos que en centros que nada más son para 36 horas hay casi 6.500 personas detenidas que no pueden conseguir cupo, se puede decir, a un centro de reclusión.
Entonces, por este lado se le está vulnerando los derechos fundamentales a estas personas que apenas están siendo sindicadas. Y vemos que hay 852